que te agradezco enormemente por estos meses, que te quiero, de verdad, aunque soy de cursi, pero sí, porque fueron unos meses re lindos, porque aprendí un montón, y nada, que ojalá que todos los que anden por ahí y no sepan por dónde ir, que te sigan, porque de verdad van a sentir el cambio. Qué Nada más, y bueno. gracias de corazón, mil gracias, porque lo disfruté un montón y estas lágrimas, no sé, creo que son de emoción, Qué pero bueno, qué disfruté bueno, qué un bueno. montón todo el programa. Bueno, Cari, llegó el día de hacer una pequeña pausa del programa y la idea es conocerte un poquito más, ver qué aprendiste, qué recomendás y qué no. Así que lo primero que quiero que me cuentes es quién sos, a qué te dedicas, qué negocio tenés, que me cuentes un poquito de eso primero que nada. ¿Cuándo Bien, vienes? soy Karina, tengo 52 años, mi profesión de base es profe de matemática, pero en un momento de mi vida encontré algo que me hizo cambiar mi forma de pensar y de sentir, sobre todo en la cocina, porque era patética, y bueno, descubrí las ollas Essen y llegó un momento en donde, bueno, dije, esto es para mí, inicié en el emprendimiento y acá estoy con esas dos cosas, una profesión y la otra. Excelente. Antes de entrar al programa, ¿cómo estabas con tu Instagram y con la creación del contenido? Y la verdad es que estaba como estancado, bastante estancado. Si bien el Instagram iba por el lado de solamente cocinar, no me mostraba para Ok. nada. Las historias eran muy pocas y básicas, no fluían, no me mostraba tampoco. Las historias eran quizás un flyer mostrando simplemente lo que estaba vendiendo y ahí quedaba. Y los reels eran mostrar mi mano o la mesada cocinando. Eso era todo lo que yo hacía. Ok. Fluía, pero obviamente nada. ¿No te mostrabas por vergüenza? Eh, sí, calculo que no me mostraba porque tenía vergüenza o porque por ahí sentía que no tenía mucho para dar. Y entonces ahí en ese sector y en ese lugar cocinando y sin mostrarme era como fácil, era cómodo, digamos. Ujú, ujú. Eh, Miedo no tenía y vergüenza, o sea, no tengo vergüenza de hablar o de estar explicando, no tengo vergüenza de eso, pero quizás una pantalla Ok. es distinto que quizás estar hablando con una persona así cara a cara. Ok. Y de cara a eso, por ejemplo, todos los que son los módulos de mentalidad, ¿te ayudaron a destrabar un poco esa parte tuya? Sí, empecé a sentir como más confianza, como que sí había algo que yo tenía que sacarlo eh, y tenía que darlo, porque yo sabía que podía, pero me estaba faltando ahí, no Ujú. sé, una vuelta de rosca, había algo que decía, dale. Por eso te decía al principio que quizás yo en una historia no hablaba o no decía y mostraba, porque a veces no te tenía que decir. Ok. Y estos módulos de mentalidad lo que hicieron es decir, bueno, no tenés nada que decir, pero tenés algo Ok. para decir. Ok. Tenés algo para decir. Entonces, bueno, ahí como que empezó a fluir. Cari, ¿habías probado algo antes para solucionar esto? ¿O simplemente venías manejando el Instagram como a vos te parecía, digamos? No, lo venía manejando como a mí me parecía. Quizás a veces le pedí ayuda a mis hijos que son de esta generación y por ahí tenían las cosas más claras, pero bueno, evidentemente me tiraban así, onda mamá, deja de molestar, y me tiraban un par de cosas y ahí terminaba. Y después lo que hacía por ahí era chusmear otros emprendedores a ver qué le funcionaban, pero nunca lograba eso que por ahí le funcionaba a otros traerlo y era onda, me copio. Entonces me decías que como que te copiabas de otra gente a la hora de hacer el contenido, pero no habías probado nada tipo community manager, eso nada. No, por ahí lo que sí había hecho era alguna publicidad, pero desde el botón promocionar, Ok. que lo único que me había traído era dos o tres precio, Ujú. eh, y terminaba ahí. Nunca hubo ninguna concreción de venta y nunca mi Instagram creció en nada, ni en me gusta, ni en cuestión de seguidores. Cuando hicimos hace 4 meses esa llamada inicial para que ingrese al programa, ¿qué miedos o qué dudas tenías a la hora de tomar acción, digamos? Yo no sabía qué hacer y de verdad sentía como que estaba ahí, estancada. O sea, tenía muchas ganas, Ok. sabía que quería hacer algo, pero no sabía cómo. Y por ahí sí, no sé si era miedo, vuelvo otra vez, no sé si era miedo o vergüenza, pero yo sabía que tenía que hacer algo para que mi Instagram empezara a fluir. Eh, no sabía qué, pero sí cuando tuve esa primera llamada con vos, cuando te vi, cuando te encontré ahí por el universo, sentí que era con vos
ya te lo dije varias veces, sentí que de verdad sos genuino y eso a mí me conectó un montón. Y cuando empecé a hablar con vos y te conté lo que me pasaba, dije, bueno, sí, esto es lo que me pasa, o sea, yo no me muestro. O sea, nunca voy a poder generar confianza en el otro si solamente ven mis manos o ven mi mesada o ven un flyer ahí con una cacerola, ¿y quién está ahí detrás? O sea, ¿sos vos o es un robot el que está ahí del otro lado? Eh, y eso fue lo que me pasó. Sentí que me dabas la confianza como para poder, bueno, dale, mostrate. Mostrate Ok. qué va a ser por ahí. Y perder ese miedo quizás. Ok, y ese miedo que tenías, ¿qué fue lo que viste, si querés, en mí o en mi contenido, que te hizo dar el paso para decir, che, yo entro igual acá, me la juego, pago y entro? Primero entré porque te vi real, Ok, porque te escuché hablar y era como estar escuchando hablar, no sé, a mi hijo o a un amigo. ok. No vi una producción ni una persona que estaba fingiendo, sino que Ok. sentí que era alguien que venía y me decía, mira, es por acá, déjate de joder y hacé esto que es por acá. O sea, es por ahí, no le des vuelta a la cosa. Y eso fue. Creo que conecté con eso, Ok. con el Jerónimo real. Este el que, viste, como el amigo que viene y te dice, bueno, pará, déjate de Claro, joder y ponete las pilas porque lo que estás haciendo no funciona. Yo vengo y te digo, anda por acá porque es por acá. Bueno, eso. Tu simpleza, o sea, eso, lo simple y lo concreto de lo que transmitís. Eso fue lo que me pegó. excelente, excelente. Cari, ya más bien dentro del programa, ¿no? O sea, dentro de lo que es el contenido, la comunidad, el school, el grupo de WhatsApp, las llamadas de consultoría, ¿qué es lo que a vos más te ayudó o más te sorprendió de estar en un programa así? Mira, el programa está buenísimo, de principio a fin. Y no es porque te tenga ahí, sino porque realmente es así. Primero vos estás todo el tiempo atento, alerta, mensaje que hemos mandado a cualquier hora del día y si bien tu vida también fluye por otros lados, estás contestando. El grupo de WhatsApp, la verdad que es maravilloso porque hay muchas veces que quizás tenemos dudas o a alguien le está pasando algo y a nosotros también y no me animo por ahí a decirlo o no sé cómo y justo el otro lo dijo y ayuda un montón. Las llamadas uno a uno a mí me sirvieron un montón para despejar un montón de dudas y para por ahí preguntar aquellas cosas que, no sé, que uno quizás adelante de otros no se anima. Ok. Y después cada una de las cosas que hay en el school, y era que yo te decía, si bien vos haces el video y después está esta parte descargable, Ujú. escrito, yo soy más de esa generación de Ajá. tener el escrito, el papel, a mí la verdad es que me sirvió un montón. Y después sentí que hay como dos pilares que fueron sumamente importantes para mí, o tres. Cómo trabajar una historia, cómo hacer un buen reel y qué cosas yo tenía que tener en cuenta para que ese reel realmente funcione. Y después, bueno, el GPT, que la verdad hoy me soluciona, pero los primeros momentos cuando yo no tenía una idea clara, cuando no sabía por dónde, era como estar hablando con vos. Y me conocía tanto que me... Es más, que de hecho yo decía, no, pero quizás no quiero decir esta palabra, bueno, listo, la cambiamos por esta, esto va más con vos. Creo que esas tres cosas fueron fundamentales para mí. Y hicieron ese cambio en mí. Todo está buenísimo, porque Ok. todo está buenísimo. Pero esos tres a mí me ayudaron para que yo empiece a generar otro tipo de contenido. Cari, ¿y qué tal las llamadas grupales? Porque por ahí la llamada uno a uno es un acceso que la persona tiene a mí dependiendo de lo que ha pagado, por así decirlo, y hay gente que no las tiene. ¿Cuál es el acompañamiento de la llamada grupal? Porque mucha gente se piensa que entra una llamada grupal y la persona no va a poder ni hablar, y hemos tenido llamadas de 2 horas con 5 personas. ¿Qué te llevaste vos de las grupales? Sí, mira, he participado y la verdad es que a veces somos muchos, a veces quizás éramos pocos, porque bueno, cada uno con su trabajo y sus diferentes rutinas, por ahí a veces no se puede que todos coordinemos, pero la verdad es que surgen cosas impresionantes. De hecho, surgen cosas que quizás no estaban en el school, quizás no eran parte de lo que vos habías programado y vos estás escuchando y ahí automáticamente ya a la hora, ¡pum!, Módulo nuevo. nos subiste un documento sobre esa situación que se Claro. generó, o por ahí alguien está contando, no sé, como Laura, mirá, voy a hacer un mural, voy a hacer esto, y vos ahí automáticamente decís, che, pero Laura, mirá, con esto podés hacer este reel, este reel, este reel, o yo he comentado algo, hemos hecho,
te estaba contando algo o estaba cocinando, me decías, bueno, mira, cuando terminamos la llamada, fíjate que de acá tenés para hacer 5 reels. Y quizás uno eso no lo ve, pero la verdad es que las llamadas están muy buenas y no es que porque seamos 4, 5 o 20 no voy a tener la posibilidad de hablar. Sí está muy bien organizado, lo haces perfecto, organizás todo tan bien que todos tenemos la posibilidad de decir y de expresarnos y de sentirnos escuchados. Eso sobre todo, porque a veces no he participado nunca, pero sí he tenido otras charlas en algunos momentos de otras cosas y a veces uno siente que se quedó ahí y no tiene la posibilidad de decir y se va con esa sensación de estuve en esta llamada al Pepe y acá no pasa, no pasa, estás muy, muy pendiente. ¿Qué fue lo que te llevaste concretamente que empezaste a aplicar después de estar en el programa? Quiero que me cuentes un poquito también, esto es un disclaimer de contame un poco lo que pasó, qué te pasó ahora que te invitaron a una radio, qué cambio hiciste en vos, qué cosas concretas te pasaron a Karina desde hace 4 meses al día de hoy. Primero, aumentó la cantidad de seguidores, pero más allá de esos seguidores, no son seguidores fríos. O sea, algunos quizás están ahí, pero la mayoría fueron seguidores en donde empecé a entablar un diálogo, donde me han mandado mensajes, donde llegaron después a ser clientes y me han mandado videos, mira, recibí la pieza, me pasó esto, me pasó lo otro, o por ejemplo una clienta, una no clienta, pero sí seguidora, que un día me preguntó cómo hacer un budín, yo me tomé el trabajo, le mandé fotos, bla, 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 y bueno, después de un tiempo me volvió a contestar que lo había hecho, entonces digo, esa conexión que yo no tenía fueron las cosas que logré, por eso te digo seguidores, pero no fríos, empezó a haber como otra calidez y otro vínculo. Empecé yo a soltarme más y a sentir más confianza en mí, y eso me dio la posibilidad de poder salir yo sola, que era lo que yo te decía al principio, que mi marido es un gran vendedor, pero que si yo no lo tenía a él, yo no podía. O sea, yo sentía que él tenía que iniciar la conversación y cuando él ya había encarrilado, ahí venía la Karina profe a explicar. Y hoy sí yo siento que puedo. Entonces esa fue otra de las herramientas. Ventas, básicamente. O sea, aprender a vender. Aprender a vender. Sí, sí, porque no lo tenía. Bueno, el poder mostrarme, el poder hoy, no sé, levantarme y digo, bueno, hago una historia y antes la tenía que estar pensando y ver qué decía y qué hacía y cómo. Y grababa 20 veces y terminaba no haciendo nada. Y hoy sale, y como salió, salió, y se me comí una S, o me equivoqué, o me causó gracia, va ahí. Y después otra de las cosas que sí me pasó, que por ahí antes no me pasaba, es que empecé yo como a buscar llegar a otros lugares. Y así llegué, bueno, a una chica que tiene una dietética para tratar de hacer algo juntas, en colaboración, y ella me cuenta la posibilidad de una radio, si había ido, bueno, me llaman de la radio y me proponen hacer, bueno, un programa que se llama Protagonistas, y después, bueno, la señora también del programa, es un matrimonio, me propone hacer micros cocinando, ella es fanática de la Cesen, entonces, bueno, sentí que empecé como a ir por otros caminos y que dejé de estar solamente pensando en eso, ¿entendés? Bueno, hago un videito, cocino, pum, no, y empecé como a animarme a salir a otros lugares. Y la verdad que me siento re feliz porque jamás hubiese estado en mi cabeza todo eso. Y todo eso es porque, bueno, porque hoy tengo esas herramientas, Claro. porque te he escuchado profundamente y entonces dije, bueno, no, tengo que hacer. Y puedo. Entonces, bueno, me empezó a abrir como otros caminos. Gracias a crear contenido, de repente estamos en una radio, estamos en una dietética, estamos en un programa, te abrió todo eso. ¿Y qué pasa ahora, que hemos charlado por WhatsApp, qué pasa ahora cuando tu marido llega de trabajar y qué pasaba antes? Y ahora llega, por ejemplo, y antes llegaba y nada, no me preguntaba absolutamente nada, porque sabía que si él no estaba, de alguna manera yo no hacía nada. O sea, necesitaba, viste, como ese apoyo, no sé, viste, como ese nenito que va al jardín y necesita tener a la mamá de la mano. Bueno, y hoy llega y a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué vendiste? ¿A dónde te vas a ir? Y por ejemplo, me ha pasado que me dice, ¿te acompaño? No, no. Entonces, bueno, es esa seguridad que yo no tenía. Entonces, hoy siento como,
dejá, que yo hoy solita voy a poder. Mira, de hecho ayer, que esto por ahí no te lo había contado, de hecho ayer una señora que vive acá en el pueblo, yo estoy haciendo una rifa, me compró, ¿no? Bueno, después de un par de charlas. Y me dice, che, Karina, ¿sabés que tengo unas piezas que están viejitas? ¿Esen las reteflonas? Bueno, le explico que no existe más el reteflonado, bueno, en fin. Y le digo, pero si querés, podés venir a casa, traerlas, las vemos, a ver si las podemos rescatar, o si no, el plan canje. Ay, no, me dice, ¿no te querés venir a casa? Me dice, de paso tomamos unos mates, las ves y me decís si las puedo recuperar. Y yo eso no lo hubiese hecho nunca, Jerónimo. Claro. Nunca hubiese planteado una cosa así. Entonces llega mi marido y le cuento este tipo de cosas y la verdad es que se sorprende. Entonces como esa mamá que dejó al nenito en el jardín y se va feliz a hacer su vida durante toda la mañana, bueno, esa soy yo hoy. Espectacular, espectacular. Y la verdad que me siento muy feliz, muy feliz. Y me acuerdo que esto está bueno para la gente que hace la inversión y que no está dudando en la inversión. Me acuerdo que el segundo mes, en un momento me mandaste un mensaje y me dijiste, no, Jero, no llego, no puedo pagarlo, no sé qué, me quiero bajar. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te dije yo y cómo lo acomodamos? Textuales palabras no me acuerdo, pero sí recuerdo en ese momento que te dije que no, bueno, venían como algunas situaciones económicas difíciles y me dijiste, ni loca o algo así, ni loco, dejo que te vayas. No en este momento, se vienen un montón de cosas buenas y vas por buen camino, así que lo charlamos, vemos cómo hacemos, pero no te vas. Y la verdad que eso a mí también me ayudó un montón, porque yo en ese momento de verdad me iba triste, entre triste y bronca, y sentí en ese momento que no era que vos solamente querías ese dinero, estabas ahí para ayudarme. Y la verdad que eso lo valoré un montón. A veces, digo, uno solamente piensa, ¿no?, en lo monetario y está bien, porque es tu laburo, como lo pensaría yo, pero si siento que hay alguien del otro lado que de verdad puedo hacer un cambio y yo puedo ajustarme y tratar de ayudarlo, que fue lo que hiciste vos conmigo, bueno, para mí fue lo más y lo valoré un montón, porque no suceden esas cosas. Y creo que eso también fue otro empuje, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que yo siguiera y le pusiera más. Estabas como ahí en la subida y era como, muchas veces pasa eso, muchas veces cuando hay una inversión nos da un poquito de miedo y después, bueno, un poco lo que sí me charlamos de cambiar la mentalidad, de empezar a pensar sin escasez y toda esa parte que también siempre vemos en el programa de la venta y de creérnosla, de buena manera, pero creérnoslas. Para ir cerrando, si hay una persona que tendrías que recomendarle que haga la inversión, ¿qué le dirías? O alguien que esté dudando en entrar. No, si yo sé que hay alguien que está adorando, le diría exactamente algo así. Déjate de joder y entra, porque es lo mejor que te va a pasar. No sé si son tus palabras, pero es así. O sea, deja de perder tiempo, es ahora. Y la verdad es que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir porque no es bla, bla. Es real, te dices esto y es esto, te doy esto y te da esto, y por acá funciona y por acá funciona. Yo lo comprobé, o sea, no es que alguien vino, me lo dijo, y no, yo lo comprobé desde el momento cero. Así como yo era patética en un momento cocinando y lo revertí, bueno, así como yo era patética para poder armar un contenido, para hacer una historia, para salir a vender o a ofrecer el negocio, todas esas herramientas las tuve con vos. Si no hubiese sido por vos, yo seguiría estando en la Karina que era ya por el mes de octubre. Y la verdad que en estos meses yo logré tanto, Jerónimo, tanto. Entonces digo, si viene alguien hoy, dejate de romper las bolas y anda ahora, ya, porque real es por acá. Ok, o sea que literalmente en 120 días cambiaste tu Instagram. Sí. No solamente cambié mi Instagram, yo cambié. Y eso está buenísimo. Pero cambié porque te escucho, porque te veo, porque obviamente te sigo, y es por ahí. Y tenés toda la razón. Y hemos hablado de un montón de cosas, porque no solamente hemos hablado del negocio, te he preguntado cómo hacer para vender, te he pedido que me recomiendes libros y estás siempre ahí, atento. Y esas cosas suman y suman un montón. Y es valor, es como vos decís siempre que tu contenido tenga valor, que aporte valor. Bueno, eso haces vos desde tu programa, aportarnos valor, y la verdad que está buenísimo. Y sobre todo cuando alguien está así, en bolas. Total, total.
Bueno, Cari, ha sido un gusto. ¿Algo más que quieras agregar? Si no, yo tengo como una última de cierre, pero si vos querés agregar algo, es el momento. No, sí, te quiero agregar que te agradezco enormemente por estos meses, que te quiero, de verdad, aunque soy de cursi, pero sí, porque fueron unos meses re lindos, porque aprendí un montón, y nada, que ojalá que todos los que anden por ahí y no sepan por dónde ir, que te sigan, porque de verdad van a sentir el cambio. Nada más, y gracias de corazón, mil gracias, porque lo disfruté un montón y estas lágrimas, no sé, creo que son de emoción, Qué bueno, pero qué disfruté bueno, qué bueno. todo el programa. De lujo. Bueno, para cerrar, solamente quiero que cierres mostrando ese hermoso mueble que tenés para todas las personas, así te hago cerrar un poquito más arriba y que no te me caigas. Ah, Quiero que bueno, muestres mirá, un poquito eso. ahí va, Eso. ¿Quién no ahí quisiera tener están ese mueble de ese? mis pequeñas. Qué locura. Cari, te quiero, gracias y bueno, te quiero seguir viendo en las redes, por más de que no estés ahora trabajando conmigo, las puertas están siempre abiertas, así que te agradezco por esta entrevista que le va a servir a mucha gente. Gracias, yo te agradezco a vos y Dale, estamos viendo. dale. Gracias. Gracias, Cari, un abrazo grande. Chau, chau.